Hola amigas, amigos del Portal del Villegas, bienvenidos a esta edición de día miércoles que voy a comenzar como en los viejos tiempos, como si no hubiera pasado nada con la pandemia, no hubiera pasado nada desde octubre. Imaginemos que estamos en la máquina del tiempo y vamos, ponte tú, a mayo del 2019. ¿Y cuál era el tipo de noticias y situaciones que veíamos en la prensa y que aquí comentábamos? Bueno, cosas que ahora nos parecen de otra era, nos parecen anacrónicas, pero de vez en cuando se dan estas cosas anacrónicas, como casi como soñar con un tío abuelo que se murió hace 40 años. El hecho es, y esa es la noticia, que había que elegir al presidente, al vicepresidente y otras autoridades para presidir la Cámara de Diputados. El candidato de la Democracia Cristiana, el señor Gabriel Silver, y que por lo tanto se suponía era el candidato de toda la oposición, fue derrotado por 2 votos por don Diego Paulsen de Renovación Nacional y la candidata a la vicepresidencia, la primera vicepresidencia creo, doña Carola, ¿cuánto es? Esta niña del Partido Comunista. Carol Cariola, eso es. Carol Cariola. También derrotada, en este caso por don Francisco Undurraga de Evópolis. Lograron sacar, sí, la oposición para otro cargo dentro de la mesa, pero ya de menor importancia, a alguien de no sé de dónde. Pero, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con este candidato a la presidencia, el señor Silver, que en teoría tiene más votos? La oposición tiene más votos en la Cámara de Diputados, bastantes más votos. Pasó, ven ustedes, estamos regresando a los tiempos previos al estallido social y desde luego a la pandemia. Pasó que la centroizquierda no apoyó a Gabriel Silver, candidato a la DC. Porque le pasaron, esa es la impresión que uno tiene, la cuenta, porque en algún momento Silver, como otros personeros de la izquierda, tanto de la ADC, incluso del PPD, en alguna ocasión han votado favorablemente algún proyecto del gobierno o no han votado favorablemente un proyecto de la oposición acusando a alguien. Entonces, Silver entró a la lista negra. Ya está en lista gris su partido y no se votó por él. Pasaron la cuenta. Porque esto de votar conforme a razón, como debe haber hecho Silver, porque hay 2 posibilidades. O uno vota conforme a la razón que uno tiene, puede estar equivocado, pero conforme a la razón de uno, o vota conforme a la agrupación a la que presuntamente se pertenece, al bloque político. Así que si no votó por el bloque, es porque entonces votó por lo que le sugirió su razón. Pero eso es un pecado mortal. Eso es un pecado mortal casi en todas las ocasiones políticas, cualquiera que sea la coalición. Y es especialmente un pecado mortal para la izquierda, que está en guerra contra el mundo, contra el modelo, contra la globalización, contra el gobierno, contra la derecha, contra los fachos pobres, contra Piñera, contra todo el mundo. Se sienten parte de una cruzada para salvar a la nación de los horrores y perversiones del modelo neoliberal. Culpan del modelo neoliberal, lo culpan incluso de la pandemia, como hizo el señor Fernando H., que dijo la otra vez en un rapto, no sé si de genialidad o de locura, que esto servía a la pandemia para mostrar nuevamente lo que es un sistema neoliberal. Entonces, personas que están en esa postura religiosa, más que política, no le vengan con el cuento de que tal o cual voto se llevó a cabo sobre la base de lo que a mí me pareció conveniente. Y aquí vuelvo a recordar una vez más esa anécdota con este señor Ramón Silva, que les he contado ya varias veces, cuando me vio eligiendo entre un punto y otro de un plebiscito que había en la universidad en los años 60. Había que elegir
el sí y el no por un montón de puntos que se habían propuesto. Y yo iba punto por punto, algunos era sí, otros no. Y cuando me miró a hacer eso, el Ramón me dijo, no seas huevón, vote de un solo paraguaso todo, no me acuerdo si era sí o no la postura de la izquierda, vote todo no, vote todo sí, porque aquí lo que se tiene que resolver es la cuestión del poder. Una vez que se resuelva eso, vamos a ver lo de los puntos. Ustedes ya saben lo que pienso de eso, nunca se resuelve la cuestión del poder, y aquí hay una cuestión del poder. Aquellos que tienen una concepción religiosa de la historia humana y que consideran que tienen la verdad revelada, con la cual el mundo se salva o no se salva, según el caso, pendejerías tales como razonar sobre tal o cual punto, simplemente porque a alguien le pareció que era razonable votar a favor o en contra, en circunstancias que está en juego la cuestión no solo del poder, la cuestión metafísica de quién llega finalmente a establecer para Chile el modelo que fue entregado en el monte Sinaí en las tablas de la ley. Así que cometió un pecado muy grave Silver en esa ocasión, o en esa, no sé si en 2 veces ha hecho Silver lo mismo, por lo menos una vez, y se le castigó. Así que no hubo votos para Silver de su propia coalición y ganó don Diego Paulsen, un chico muy joven de 32 años, un nene. Vamos a ver qué hace. En cuanto a Carol Cariola, ¿qué pasó con ella? ¿Por qué no tuvo los votos? Yo no sé si le pesa, qué es lo que le pesa a ella en contra dentro de su propia coalición, dentro de la oposición. Yo ya no sé si llamar coalición a la oposición, dicho sea de paso. Parece que ya no, ¿eh? Ya hay tantas posturas distintas, se han hundido en las diferencias luego de tantos almuerzos de unidad, que ya hablar de coalición parece un poco exagerado, un poco optimista. Entonces, como sea, ¿qué le pueden haber encontrado a Carol Cariola de malo que no la eligieron? Parece que genera resistencia, dicen por ahí, entre mucha gente de la oposición, no sé si por ser comunista o por lo que ella es, no tengo idea de los detalles, no me meto, no conozco lo que se dice, lo que se rumorea, lo que se intriga, lo que se pela en los pasillos del Congreso que puedan tener contra Carol Cariola. No tengo idea, el hecho es que no votaron por ella. Y entonces la presidencia y la vicepresidencia de la Cámara de Diputados quedan en manos del oficialismo y supuestamente eso tiene alguna relevancia en términos de que son los presidentes y vicepresidentes, son la gente que dirige la Cámara de Diputados, la que pone, tiene algunas palancas de poder para los mecanismos legislativos de la Cámara. No estoy claro de cuáles son, tienen que ver creo con la formación de las comisiones también, tienen algún grado de poder, pero el punto que yo quiero hacer, estimados amigos, que hoy en día con las situaciones que vivimos, esos grados de poder, esa importancia que pudo tener en ese mayo del 2019 al cual viajamos en la máquina del tiempo, ahora es bastante irrelevante, ¿no creen? No solo por la pandemia, dejemos incluso la pandemia de lado, por lo que pasó con la insurrección del 18 de octubre y adelante, y siguientes, días, semanas y meses siguientes. Este país entró en otra fase, en todos los sentidos. No es solamente un abismo muy grande entre las visiones de país que tiene la izquierda y la derecha, sino que un abismo muy grande y creciente entre dos sectores de la población que ya no entienden, no se entienden mutuamente, no tienen lazos comunes y se están detestando cada vez más. Es cuestión de examinar el lenguaje con que unos se dirigen a los otros. La izquierda, considerando a toda la gente que no piensa como ellos como unos infelices, unos cerdos burgueses, unos cerdos fascistas, fascistas pobres, reaccionarios, lacayos del imperialismo, odiables. Y la derecha mirando a la izquierda como una manga de taraos comunistas, entregados al chavismo, entregados a todas esas cosas que nunca funcionaron. Entonces, estamos en una situación que si no fuera por esta pandemia que lo paró todo, por el momento, tiene todas las características, ahora aletargadas por la pandemia, todas las características de las condiciones psíquicas, políticas de un enfrentamiento civil. No nos olvidemos de eso ni por un segundo, porque resulta que la pandemia se va a terminar en algún momento
ya sea porque biológicamente se terminó o porque se decreta oficialmente que se terminó, como están haciendo en China. Y todo va a partir de nuevo. Va a partir de la misma casilla donde quedó todo en el tablero. Los mismos odios, los mismos fastidios contra el otro lado, las mismas posturas, en el caso de la izquierda, ya enceguecidas de odio contra el gobierno, contra la derecha, contra el modelo, contra todo. Enceguecidas de odio, digo, porque uno ve episodios que ya hablan de ceguera total, no simplemente de poca inteligencia, poco conocimiento, sino que ya de esa ceguera que es el resultado del odio ya desenfrenado. Fíjense que don Marcelo Díaz, congresal, que alguna vez fue funcionario del gobierno de Madame Bachelet, un hombre que ya lo conocemos, hemos escuchado o hemos leído sus intervenciones en el pasado, sabemos que no es un genio deslumbrante. Está bastante lejos de eso. Con suerte está más o menos en la medianía de la tabla. Pero ahora fíjense ustedes que al parecer, sí, ojalá me equivoque y que esto sea una fake news, al parecer presentó una demanda contra el presidente Piñera por motivos de salud, por haberse puesto a sacar una foto ahí en la plaza, ¿cómo la llaman ellos? De la Dignidad. Y otra más, por no sé qué cosa, también relacionada con su fotografía que se sacó en la Plaza Baquedano. Eso ya es insanía o demencia total. O sea, ¿a qué punto ha llegado, no sé si solo Marcelo Díaz o toda la izquierda, que ya no tienen nada que ofrecer, salvo estos arrebatos infantiles, llenos de odiosidad, de pica, de impotencia? Porque la única potencia que hay en la izquierda es la potencia nefasta de los que salen a las calles. La izquierda como tal, la izquierda tradicional, la izquierda apotonada en el Congreso, la izquierda con los bolsillos forrados con sus dietas, la izquierda cómoda, la izquierda la belle gauche, como decían antes, la izquierda parlanchina nada más, la izquierda que dice estupideces desde el Congreso, o en las conferencias de prensa, o en la televisión. Esa izquierda no es ni fu ni falla, no ofrece nada, no dice nada, era capaz de votar los proyectos en contra, eso sí, pero votar en contra, o sea, actos destructivos, actos negativos, los puede hacer cualquiera, no cuesta nada. Cualquiera puede poner, digamos, un fierro en un riel para descarrilar el tren, cualquiera puede poner un palito en una máquina para detenerla. Eso no es una demostración de poder, sino que es una demostración de impotencia en realidad. El único poder, aunque sea un poder malvado, nefasto, es el de los tipos de las calles. Entonces esta izquierda cómoda, acomodada, apotonada, aculonada en el Congreso, parece que no le queda más que estas cosas, pues estas pataletas, estos berrinches. Y ahí el presidente, ¿cómo se le ocurre al presidente? Pues no, porque el presidente no, señor, porque el presidente... Pobre gente. Qué bajo han caído y siguen cayendo. Como digo, este es un proceso... A lo mejor no era así tanto Marcelo Díaz en sus mejores tiempos. A lo mejor era un tipo bien corriente nomás, pero en fin, con algún sentido común. Lo mismo con Alejandro Guille y tantos otros que he mencionado. Pero en esta escalada en que se miran unos a otros los ojos, en que se van convirtiendo en referente su propia y cada vez más estrecha burbuja política, bueno, eso los conduce a una escalada armamentista de tontería. Un proceso creciente, es el camino a la perdición política. En eso están. En fin, volviendo al tema, lo de la presidencia y la vicepresidencia en la Cámara de estos tiempos, dadas las situaciones que vivimos, resulta bastante anecdótico, a lo más para ver que las vendetas políticas, y dicho sea de paso, la venganza es una conducta muy pequeña. La gente pequeña anda siempre buscando la venganza, devolver la cosa, devolver la piedra. Pequeña, gente pequeñita, chiquitita, gente con un cerebro menos del porte. A ver si tengo alguna cosa como esto. A ver, no sé si será tan grande como esto, como esta pilita, esta batería, pero una odiosidad más grande que esta pieza. Ahí sí que abundan, les están sobrados. Y ahora permítanme, estimados amigos, ir a mi primer bloque comercial. Quiero recordarles, para los que tienen problemas legales civiles,
temas de familia, temas de herencia, temas de divorcio, temas de tuición del niño, temas de todas esas cosas. Salinas y Ojeda. Salinas y Ojeda. El buffet de Salinas y Ojeda se especializa desde hace bastante tiempo en estos temas y por tanto tiene una experiencia y una maestría, una pericia que les permite una excelente tasa de éxitos legales. Temas civiles, repito, no laborales, no penales, civiles. ¿Tiene usted algún problema o va a tenerlo próximamente? Entre a salinasyojeda.cl, póngase en contacto con ellos y empiece desde ya a resolver su asunto. Y les recuerdo, estimados amigos, que para después de la ducha, qué mejor que un rico perfume o colonia, no sé qué nombre darle, si perfume o colonia. No tengo claro ni siquiera cuál es la diferencia entre estos dos conceptos. Colonia parece que es como más para echarse hacia no sé. Pero estos son colonias tipo perfume, si ustedes quieren, o perfumes tipo colonia. Es el tipo de perfumes como este, o colonias como esta, que me enviaron a mí, monparfum.cl, colección privada de la Casa Galimar, rico después de la ducha. Basta, puede ser que duran tanto, basta un chiquetón y uno está al otro lado, dura todo el día. monparfum.cl, entre ese sitio. Va a tener los perfumes, que son muchos, de todas estas casas comerciales, son 3 grandes casas perfumeras en Francia. Compra, si tiene dudas, pregunta, tienen un chat y paga con las tarjetas, como se hace en la red. Y el perfume le va a llegar muy pronto a su casa porque tienen acá, en Chile, un depósito y ellos se las arreglan para que llegue rápido a su casa. Así que no se preocupe. Y para las señoras y los señores empresarios que quieren de una vez por todas resolver sus temas administrativos, porque siempre hay problemas ahí, Controller, una firma especializada en hacer precisamente eso. La fundaron, ya saben, contadores auditores con 20 años de experiencia en empresas internacionales. Se saben esto al revés y al derecho, y le aseguran a usted, cualquiera que sea el tamaño de su empresa, incluso aunque sea una empresa chiquita o muy grande, que le van a dejar su departamento administrativo, su gerencia de finanzas, como se llame ese sector de su empresa, tiquitaca. Llegado el caso, pueden hacerse cargo de todas las operaciones de su empresa. Así es que, Controller, ahí están los datos para contactarse con ellos. Repito lo que siempre les digo, no cuesta nada informarse y puede significar enormes ganancias. Creo que mencioné que China había declarado en cierta forma directa o indirecta que ellos ya le ganaron a la pandemia. Y en la ciudad esta, Huaibei, donde, creo que así se llama, da lo mismo como se llama, esta ciudad de China, donde estuvo el foco, donde se originó el problema, y que estuvo cerrada durante todo este tiempo, la abrieron, la gente puede salir. Y están haciendo mucho caudal en China de que ya el asunto está superado, que ya no hay más muertos, que ya no hay más contagiados, que los trabajadores están volviendo felices a ponerse en fila en las mañanas a cantar el himno de la empresa. Todo maravilloso, después que dejaron la crema en el mundo. Pero la pregunta es, que se hacen todos los observadores, si se le puede creer a los chinos. Si se les puede creer que se acabaron los contagios, que hubo solamente 3.000 muertos. Bueno, ya les conté hace unos programas atrás que según algunos han habido millones de muertos. Pero dejemos eso de lado. China tiene muy mala reputación con las estadísticas. Por ejemplo, el PGB. Durante años China le ha estado ofreciendo al mundo unos PGB triunfalistas, el 8% de crecimiento, 10, 12, 15. Este año creo que era 6. Mucha duda de los expertos en si estas cifras son verdaderas. Con respecto a esta propia pandemia, los chinos actuaron de una manera muy poco confiable. Durante 3 semanas, del momento que el primer experto chino, el primer médico, dijo aquí hay un tema nuevo, 3 semanas que el Partido Comunista Chino, el gobierno chino, estuvo más preocupado de encubrir el asunto que de resolverlo. Recordemos que el primer médico que hizo la denuncia fue amonestado duramente por la policía, después se murió,
ese hombre porque siguió trabajando con los enfermos y ahora lo declararon un héroe de China, claro, después que lo apalearon. Una doctora, una oftalmóloga china, que hizo la misma observación y que incluso lo contó en un programa de televisión australiano, desapareció, no se sabe qué es de ella. Quizás reaparezca, quizás la llevaron a un campo de reeducación solamente. No le metieron el balazo en la nuca, que es la especialidad de los chinos. No sabemos. No sabemos nada de China. ¿Por qué? Porque en China las cifras, las estadísticas, o sea, la verdad material y matemática de las cosas es mucho menos importante que la estabilidad política, como ocurre con todo régimen centralizado que monopoliza el poder, de todo régimen totalitario. Las cifras no son un reflejo de la realidad. No son concebidas como un reflejo de la realidad para entender la realidad y actuar sobre ella. Son entendidas como un medio para alcanzar un fin. Y ese fin es la estabilidad política del partido y proyectar una imagen triunfalista y eventualmente ayudar así a la conquista del planeta para el régimen comunista, para llevar la buena nueva a todo el mundo. Entonces, esto de decir lo que es cierto, lo que es verdadero, lo que se refleja en una cifra, esas son tonterías para el Partido Comunista Chino, como lo eran para el Partido Comunista de la Unión Soviética. ¿Qué interesan las cifras? Aquí lo que interesa es la verdad revelada. Las cifras son no para reflejar la realidad, sino que para ayudar al partido. Son un mecanismo más, como cualquier otro mecanismo publicitario, para fomentar, promover y conservar el poder monopólico del Estado comunista chino. Entonces, por eso, continúan los observadores, no lo digo yo, en China rara vez se da una mala noticia. Todos son buenas noticias, todo está bien, todo lo está haciendo perfecto el camarada Qin, o más bien dicho el emperador Qin. Muy rara vez una autoridad local, pongamos un dirigente chino de alguna provincia de ese inmenso país, es amonestado, pero no es amonestado porque lo hizo mal, no, es amonestado porque lo que hizo, bien o mal, perjudica la legitimidad del poder central. Las cifras son entonces manejadas desde arriba y también desde abajo, porque ¿qué ocurre en estos regímenes totalitarios? Era un asunto que fue revelado por Gorbachev cuando instauró la política de la perestroika, la política de mostrar la verdad. Entonces decía de que las cifras económicas y la conducción económica del Partido Comunista de la Unión Soviética solía partir con una base empírica muy mala, porque, por ejemplo, los ejecutivos que estaban a cargo de una área completa de la economía rusa o soviética, o de alguna fábrica muy importante de Rusia, a la cual se le habían dado metas que cumplir, o mentían diciendo que las habían cumplido y no las habían cumplido, o para cumplirlas producían lo que era típico de la industria soviética, productos de pésima calidad. Hacerlos rápido, el tuntún, para cumplir con la meta. ¿Por qué? Porque si ese personaje no cumplía con la meta, si ese personaje incluso daba una mala noticia, si algún directivo se atrevía a decir de que las cosas no estaban funcionando bien, iba a caer en desgracia. Iba a ser considerado un saboteador, como de hecho en épocas previas a Gorbachev sucedió con tantos dirigentes directivos, tanto industriales como militares. Un militar en la guerra contra Alemania, que era derrotado simplemente porque los alemanes habían sido superiores, no era simplemente un militar que había sido derrotado porque el adversario había sido superior. Era un traidor, un saboteador y balazo en la nuca. O al Gulag, que ya estaba en formación. Esa es la forma de ver el mundo de los regímenes totalitarios monopólicos del poder. Entonces, no es solamente que el mando supremo mienta y distorsione la estadística y le cuente al mundo que no hay ya ni un enfermo en China, que está todo bien, que nosotros encontramos el remedio, que tenemos una vacuna casi lista, que las fábricas están ahora otra vez a todo trapo. No es solo eso, las mentiras vienen de abajo. Miedo de cada autoridad, hasta de la cosa más chica, hasta de un buque manicero chino, de decir la verdad, no sea que esa verdad vaya contra las metas que propuso el partido, la narrativa que propone el partido y que por lo tanto se convierta por default
en un saboteador, en un agente del imperialismo, y se acabó su carrera y quizás se acabó su vida también. Entonces, es una fábrica de mentiras. Estos regímenes son fábricas de mentiras. Vamos a ver qué pasa, porque la realidad, en este caso, es bien brutal. Si no han derrotado efectivamente el virus, como ellos dicen que lo han hecho, lo vamos a ver en las próximas semanas, porque va a haber un rebrote infernal. Yo espero que no suceda, porque el pueblo chino no tiene la culpa, o por lo menos no tiene toda la culpa, del régimen que tienen encima. Y digo no tienen toda la culpa porque alguna culpa tienen. Las naciones son responsables de la clase de gobiernos que llegan a producir, que llegan a elegir o que toleran. No son puras 100% inocentes. Porque en las poblaciones de esos regímenes se desarrolla una actitud obsecuente y cobardona que es de responsabilidad de cada cual. Se ponen cobardes, se ponen lambeculos, esa es la palabra. Perdonen la dureza, pero eso ocurre en todas esas sociedades. Por eso que se veían, en ejemplo, en la Alemania nazi, hay casos que están documentados en la profusa bibliografía sobre el régimen nazi. Habían casos de niños de 10, 11 años que habían entrado a la juventud hitleriana, que denunciaban a sus padres, no porque sus padres fueran combatientes antinazis, sino simplemente porque habían hecho algún comentario quizás burlesco sobre algún discurso de Hitler que estaban escuchando en la radio mientras almorzaban. Entonces, inmediatamente venía la denuncia y sus propios padres eran llevados a algún campo de concentración a recibir su merecido, supongo yo. Esas son las conductas, las cobardías, las obsecuencias, las mentiras que se desarrollan en esos regímenes. Nadie se atreve a trabajar con la verdad. Se desarrolla un mundo de mentiras, de fingimientos, de cobardía, de hipocresía, de doblez, todo derivado del mismo foco, de la misma fuente envenenada que es el poder absoluto en manos de un grupo y su uso de una verdad oficial. Con esas dos cosas todo se descompone. Todo se descompone. Permítanme, luego de esta pequeña prédica, pasar a mi segundo bloque. Para los que están urgidos por vender su propiedad inmobiliaria, yo les recomiendo que se pongan en manos del más eficiente vendedor de propiedades inmobiliarias, que es Hey en Chile. Hey no es un mago, no va a venderle mañana, pero le va a vender más rápido que cualquier otro corredor porque tiene métodos más eficientes. Eso es todo el punto. Hey sabe vender mejor que los demás y vende más rápido. Segundo, sabe encontrarle un buen arrendatario, que no es fácil. 3, sabe administrar arriendo. Si usted es un rentista que ya no se quiere mover de su casa, porque tiene 70 años como yo, y no quiere tropezarse con nadie, y por último está cabreado la vida, como nos pasa a los setentones, nos cabreamos un poquito, póngalo todo en manos de Hey, él le va a administrar sus arriendos, y usted no se va a tener que preocupar más de ninguna cosa. Y si usted quiere vender además, pero todavía no quizás, pero quiere saber cuánto vale su casa, el mejor tasador es Hey. Hey sabe tasar y eso es súper importante para vender, porque un precio mal puesto, si usted se le pasa del precio de mercado que corresponde, usted no va a vender nunca. Si usted está muy abajo del precio de mercado, usted va a perder plata. Una de dos. Y les recuerdo, estimados amigos, Lavoclub. Lavoclub es el mejor detergente para la ropa que hay en Chile en este momento, con su cómodo contenedor de 10 litros que le dura una eternidad, biodegradable, hipoalergénico, no contamina el medio ambiente por ser biodegradable, no lo contamina porque este envase de plástico nunca va a dar a los basurales, está circulando perpetuamente entre los clientes de Lavoclub, van a su casa a dejarle el tanque lleno para llevarse el vacío. ¿Qué más puede pedir? Ahí están las ciudades que atiende, está la dirección en la internet para que se contacten y pidan su producto, y allá hay 2 ciudades con un teléfono para hacer lo mismo. Y para inversiones en Estados Unidos, invierta en USA.cl. No hay dónde perderse. Quiere invertir comprando unas casas en Detroit, está pensando a lo mejor en unos terrenos que hay en Montana o en Florida, quiere comprar una panadería que está funcionando en Baltimore, pero la tienen en venta, usted quiere comprarla,
quiere ir a vivir a Estados Unidos junto con sus inversiones, quiere nuevas oportunidades de negocio, quiere abrir una cuenta en un banco norteamericano, pedir un crédito hipotecario. Todas esas acciones financieras de compras de terrenos o de casas o de valores, invierta en USA.cl, estimado amigo. Entre al sitio de inviertaenusa.cl e inicie con el pie derecho su inversión en ese país. La International Labour Organization, que es una organización internacional del trabajo, una organización que depende de las Naciones Unidas, ha estado haciendo una serie de cálculos sobre lo que va a pasar con las actividades laborales en el planeta entero. Y sus cálculos no son muy optimistas, que digamos. En este momento, en todo el planeta hay un 80% de trabajadores, que son 2.000 millones, 2.300 millones de personas, cuyas pegas están paradas total o parcialmente y por lo tanto sus trabajos están a medio morir saltando. Y se calcula que 200 millones pueden quedarse definitivamente sin pega. Y tenemos entonces una situación global brutal, que ¿cuándo se va a recuperar, dirán ustedes? Esto es un tema que ya hemos tocado y algunos muy pesimistas, y todos los días aparece un nuevo pesimista y también aparece un nuevo optimista diciendo que esto tiene para años. Puede ser, todo puede ser. Yo personalmente creo que va a ser un año o menos, porque los mecanismos hoy en día de la economía funcionan a ritmos más veloces por un montón de razones, por millones de razones. No es solamente el tema digital, de las transacciones instantáneas, es muchas otras cosas que tienen que ver incluso con el plano físico de la economía mundial. Hoy en día, el traslado del capital de un área a otra es mucho más rápido. La conversión industrial de una cosa a otra es mucho más rápida. Muchas tecnologías dejan de ser algo que está solamente situado en tal fábrica, en tal país, sino que son en muchos sentidos un commodity tecnológico. Entonces, hay más condiciones para una recuperación rápida. Pero claro, puede que no, puede pasar. ¿Quién sabe lo que va a pasar? ¿Quién sabe lo que va a pasar pasado mañana? ¿Quién sabe lo que va a pasar mañana? Yo soy optimista un poco porque es lo mismo que ser pesimista, pero es menos desagradable. Yo creo que va a tomar menos de un año, un poco menos, la recuperación en gran parte. Y cuando digo en gran parte me refiero a un 90% de la economía mundial. Va a haber una recuperación, va a haber un rebote en muchas áreas, incluso algunas van a prosperar. Pero podría no ocurrir, puede ser. Espero que no. En todo caso, esto incentiva, digamos, estimula la idea de que no debemos ver lo que está pasando, ahora volviendo a nuestro país solamente. No debemos simplemente limitarnos, por bien que lo hagamos, a reaccionar ante la situación actual y tratar de ayudar a los que se están quedando, se van a quedar sin pega en los próximos días, si es que ya no se quedaron sin pega. Vamos a tener que ser un poco más proactivos, más agresivos, como dijo Chahín, en eso tiene razón. Vamos a tener que pensar además, como dijo Mañalich, en el país que queremos, o sea, qué pasa pasado mañana cuando se acabe la pandemia. ¿Qué va a pasar con, en fin, en todo orden de cosas? Pero incluso solo en el plano económico hay mucho que repensar y que reflexionar con respecto a los modos de trabajo, algunos de los cuales han sido instalados por la emergencia, pero van a quedar después permanentemente instalados porque van a haber demostrado que son más eficientes. Pero eso va a significar gente que va a perder su pega. Eso es inevitable. Va a haber que reeducar a gente para que trabaje en otras cosas. Como, por ejemplo, pongo un ejemplo bien simple, ¿cómo reconvierte desde el punto de vista técnico y cultural a una persona que ha trabajado toda su vida o gran parte de su vida en una tienda atendiendo atrás del mesón? ¿Cómo convertirlo en una persona que esté conectada a los servicios online de la empresa? Incluso que el día de mañana le pidan si puede manejar una camioneta, un camión para repartir. Cosa que va a ser necesaria. ¿Sabe usted manejar? ¿Tiene carnet? Sí, bueno, no lo necesitamos entrar al mesón. ¿Qué tal si vamos a la sección transporte de la empresa? Hay gente que le va a parecer desdoroso, hay gente que no. La gente más joven se va a adaptar más fácil. Los viejos van a resistirse más, no lo sé.
Pero va a haber que pensar en eso, va a haber que pensar en una frase que se usa tanto, pero que se usa tanto porque no se usa en realidad, porque no es necesario aplicarla, que es la reinvención. Todo el mundo habla echado para atrás y que hay que reinventarse, pero cuando llega el momento de reinventarse no se reinventan. Incluso alegan y reclaman y exigen que la sociedad, que el Estado los mantenga en la situación que han estado siempre. Bueno, hay tantas cosas que pensar, hay tantas cosas que recomponer en las relaciones trabajadores, empleadores, cosas que se han estado discutiendo por años, pero ahora con mayor urgencia se van a tener que discutir y discutirse en una onda técnica y en una buena onda además, y no simplemente para sacar partido político para favorecer tal o cual visión épica que tenemos del futuro del país. Visiones épicas que muchas veces son unas distorsiones, como yo creo que son los de la izquierda. Distorsiones que ya han probado sobradamente en la historia mundial que son un fracaso. Pero aunque no fuera así, hay que repensar todo con generosidad y con un criterio técnico, a ver qué es lo que funciona, lo que funciona, lo que funciona. No lo que a mí me gusta, no lo que yo leí de niño en un panfleto que me regaló un tío abuelo. No, lo que según la razón funciona. Pero claro, vivimos en un país, en un mundo quizás, donde si usted vota, como le pasó a a Silver alguna vez, según su razón, lo castigan después. Porque había que votar de acuerdo al Evangelio, al catecismo. Siguiendo en nuestro país ahora, siguen los casos de desobediencia civil, llamémoslo así, un concepto que en un momento estuvo de moda entre los luchadores sociales. Había que desobedecer todo. Re cómodo, ¿no? No ir a trabajar, no ir a estudiar. Eso le dieron el elegante nombre de desobediencia civil, que es un concepto que inventó un ensayista, un pensador norteamericano del siglo XVIII, Thoreau, si no me equivoco. Bueno. Se ha relajado enormemente la conducta de la gente últimamente. Y está produciendo esto ya molestias que van pasando a un lenguaje cada vez más duro de parte de las autoridades. Ayer les conté cómo el alcalde de Santiago trató de pelotudo y irresponsable a los que pensaban viajar para Semana Santa. Ahora un general de ejército, jefe de la defensa de la región del sector de Arica, Parinacota, allá al norte, al ver las cifras de gente que está violando las normas del toque, violando las normas de esto y lo demás allá, dijo que estaban los habitantes de esa zona dando muestra de ser irresponsables, negligentes e inconsecuentes, y con eso empezó su verso y siguió con otras cosas muy duras. Si acaso querían ver a la gente ir a llevar a sus niños al cementerio el día de mañana o a sus abuelos. Y en un lenguaje duro también se expresó el intendente de la zona, creo, el gobernador de la zona o como se llame, y del mismo lenguaje han usado otras autoridades de gobierno regionales o centrales, porque hay demasiada gente en nuestro país que se pasa las leyes por el forro de los pantalones. Y yo quiero insistir en este punto. No es que se hagan mal a sí mismos solamente, porque eso me importaría a mí un carajo. Si alguien se quiere suicidar, adelante, tírese por la ventana. Pero si antes de suicidarse esa persona agarra el cogote a 50 personas más antes de tirarse por la ventana, ahí ya me empiezo a preocupar. Y resulta que el contagiado o el que transporta elementos de contagio, incluso aunque él no se enferme, está arrastrando a otras personas, quizás a la tumba. Ellos se sienten bien, macanú, tengo una casa y yo quiero salir. ¿Y los demás qué? Esta autoridad, creo que el general, mencionó gente que él había visto paseándose por las calles de sus ciudades llevando el coche con la guagua. Les digo una cosa, yo he visto lo mismo en mi barrio. Yo todos los días, tipo 7, 7 y media, 8 de la noche, salgo a regar el antejardín. Con eso me separo 2 metros de la puerta de mi casa, cuando mucho, 3 metros. O sea, no estoy transitando por la ciudad. Estoy simplemente 2 metros fuera de mi casa para regar. Y lo hago lo más rápido posible. A pesar de que no hay mucha diferencia entre el aire que está 2 metros más acá y 2 metros más allá. Pero obedezco la ley. Y yo todos los días he visto alguna familia pasando, incluso lentamente, así como
con paso de polka, como se decía antes, como en una actitud casi desafiante, con el coche con la guagua. Lo he visto 3 parejas ya, no les digo nada ya a ellos, además no quiero pelear, la gente además se enojan cuando le dicen estas cosas. Vamos a ver qué pasa para la Semana Santa, que es supuestamente una celebración religiosa cristiana, que se celebra en recogimiento. Yo entiendo que este país es cristiano, básicamente, ¿no? Se celebra en recogimiento, pero eso hace muchos años que no ocurre. Bueno, ahora aquí tienen una oportunidad, señores cristianos, de actuar con recogimiento. Que recójanse en sus casas, por lo menos. Y ahora, estimados amigos, voy a proceder entonces a leerle un par de parrafitos, de un libro muy interesante, de Albert Camus, que dicho sea de paso escribió un libro que se llama La Peste, que tiene que ver con una ciudad, creo que es Orán, en Argelia, que supuestamente es afectada por una peste, por una pandemia, y todo lo que pasa en esa ciudad, un libro muy interesante. Este se llama El extranjero. Alguna vez hizo una película, qué difícil hacer películas de libros como estos. Una película bastante buena, el actor principal, el que hacía del personaje central, que se llama Meursault. El actor era Marcello Mastroianni, me parece. Esta es la historia de un hombre que es muy peculiar, desapegado, tiene una vida como contemplativa, activa, contemplativa, ¿no? Es un hombre especial, en cierto sentido. Es un día loco, un día de calor, un día en que está abrumado por el calor, por el sol, en un incidente muy raro, y sin que él quisiera, mata a un árabe que va pasando por la playa. Lo juzgan y lo condenan a muerte. El día antes que lo ejecuten, está en su celda y lo visita un sacerdote que insiste largamente, en este último capítulo, en que pida perdón, que se reconcilie con Dios y con todo eso. Y quiero que ustedes escuchen cómo reacciona la respuesta de este Meursault. Una respuesta que a mí me impresionó mucho cuando le leí este libro, este mismo ejemplar, hace muchos años, y que con el paso de los años este exabrupto verbal de Meursault hacia el cura se acerca tanto a mi manera de pensar el tema metafísico, por así decirlo, que cada vez me hace más sentido. Permítanme leerlo, es muy interesante. El sacerdote miró alrededor, estaba dentro de la celda de Meursault, y dijo con una voz que me pareció súbitamente muy vencida: sé que todas estas piedras sudan dolor. Nunca las he mirado sin angustia. Pero desde lo hondo del corazón sé que los más desdichados de ustedes, o sea, de los condenados, han visto surgir de su oscuridad un rostro divino. Se le pide a usted que vea ese rostro. Me animé un poco. Dije que hacía meses que miraba esas murallas. No existía en el mundo nada ni nadie que conociera mejor. Quizás, hace mucho tiempo, había buscado allí un rostro. Pero ese rostro tenía el color del sol y la llama del deseo. Era el de María. Lo había buscado en vano. Ahora se acabó. Y en todo caso, no había visto surgir nada de ese sudor de piedra. El capellán me miró con cierta tristeza. Yo estaba ahora completamente pegado a la muralla y el día me corría sobre la frente. Dijo algunas palabras que no oí y me preguntó rápidamente si le permitía besarme. No, contesté. Se volvió, caminó hacia la pared y la palpó lentamente con la mano. ¿Ama usted esta tierra hasta ese punto?, murmuró. No respondí nada. Quedó vuelto, dándome la espalda bastante tiempo. Su presencia me pesaba y me molestaba. Iba a decirle que se marchara, que me dejara, cuando gritó de golpe en una especie de estallido, volviéndose hacia mí: no puedo creerle. Estoy seguro de que ha llegado usted a desear otra vida. Le contesté que naturalmente era así, pero no tenía más importancia que desear ser rico, nadar muy rápido o tener una boca mejor hecha. Era del mismo orden. Me interrumpió y quiso saber cómo veía yo esa otra vida. Entonces le grité: una vida en la que pudiera recordar esta. E inmediatamente le dije que era suficiente. Quería aún hablarme de Dios,
pero me adelanté hacia él y traté de explicarle por última vez que me quedaba poco tiempo. No quería perderlo con Dios. Ensayó cambiar de tema, preguntándome por qué le llamaba Señor y no Padre. Esto me irritó, le contesté que no era mi padre, que él estaba con los otros. No, hijo mío, dijo, poniéndome la mano sobre el hombro, estoy con usted, pero no puede darse cuenta porque tiene el corazón ciego. Rogaré por usted. Entonces no sé por qué algo se rompió dentro de mí. Me puse a gritar a voz en cuello y le insulté y le dije que no rogara y que más le valía arder que desaparecer. Le había tomado por el cuello de la sotana. Vaciaba sobre él todo el fondo de mi corazón con impulsos en que se mezclaban el gozo y la cólera. Parecía estar tan seguro, ¿no es cierto? Sin embargo, ninguna de sus certezas valía lo que un cabello de mujer. Ni siquiera estaba seguro de estar vivo, le está diciendo todo esto al cura, puesto que vivía como un muerto. Me parecía tener las manos vacías, pero estaba seguro de mí, seguro de todo, más seguro que él, seguro de mi vida y de esta muerte que iba a llegar. Sí, no tenía más que esto, pero por lo menos poseía esta verdad tanto como ella me poseía a mí. Yo había tenido razón, tenía todavía razón, tenía siempre razón. Había vivido de tal manera y hubiera podido vivir de tal otra. Había hecho esto y no había hecho aquello. No había hecho tal cosa en tanto que había hecho esta otra. Y después, era como si durante toda la vida hubiese esperado este minuto y esta brevísima alba en la que quedaría justificado. Nada tenía importancia y yo sabía bien por qué. También él sabía por qué. Desde lo hondo de mi porvenir, durante toda esta vida absurda que había llevado, subía hacia mí un soplo oscuro a través de los años que aún no habían llegado. Y este soplo igualaba a su paso todo lo que me proponían entonces, en los años no más reales que los que estaba viviendo. ¿Qué me importaban la muerte de los otros, el amor de una madre? ¿Qué me importaba su Dios, las vidas que uno elige, los destinos que uno escoge, desde que un único destino debía de escogerme a mí y conmigo a millares de privilegiados que como él se decían hermanos míos? Comprendía, todo el mundo era privilegiado. También a los otros los condenarían un día. También a él lo condenarían. ¿Qué importaba si acusado de una muerte lo ejecutaban por no haber llorado en el entierro de su madre? El perro de Salamano, un personaje del libro, valía tanto como su mujer. La mujercita autómata era tan culpable como la parisiense que se había casado con Mason, o como María, que había deseado casarse conmigo. ¿Qué importaba que Raimundo fuese compañero mío tanto como Celeste, que valía más que él? ¿Qué importaba que María diese hoy su boca a un nuevo Mersó? Comprendía, pues, este condenado, que desde lo hondo de mi porvenir me ahogaba gritando todo esto. Ustedes dirán, ¿qué significa todo eso? Ese discurso significa que efectivamente todas las cosas se igualan, en cierto sentido, y que son indiferentes. De algún modo muy extraño porque las cosas se repiten, como cuenta en más de algún cuento Borges sobre situaciones que repiten el asesinato de Julio César. Hay un famoso cuento de Borges, así como se supone que Julio César dijo, tú quoque Brutus, tú también Brutus. Hay un gaucho que lo mata a su propio hijo y le dice, pero che, que viene siendo lo mismo. Hay muchas personas que a lo largo de los años, incluso ahora de vez en cuando en algunos de los mails que llegan al contacto elvillegas.cl, me han tratado de llevar a su visión de creyentes, de salvar mi alma, de rescatarme del ateísmo, del agnosticismo, como quiera que ellos lo vean. Y yo siempre les digo algo que en cierto sentido es parecido a lo que dice Mersó, que es indiferente la existencia de Dios o la inexistencia de Dios. Si Dios existe, les digo, no es como el Dios de los cuentos, que castiga a unos y premia a otros, sino que es como el soñador, que una vez que los sueños terminan cuando él despierta, los sueños se desvanecen y no hay ninguna pérdida. Lo que había de real en nosotros es la sustancia divina, pero en esa sustancia nosotros como individuos desaparecemos de todas maneras. Y si no hay Dios, pasa exactamente lo mismo. Desaparecemos como individuos y entonces viene siendo exactamente igual.
Y cuando digo esto, no me lo pueden creer y, y volvemos a la casilla inicial de la discusión. Bueno, estimados amigos, este libro es muy, muy, muy especial, El extranjero de Camus, y por eso se llama El extranjero, porque esto es un hombre que en su desapego es como un extranjero. Y quizás desde niño, este libro o desde cuando lo leí, no tan de niño, de adolescente, porque no me sentía nunca tan lejos de Meursault. Incluso mi madre me decía, usted vive mirando el mundo desde un balcón, ¿por qué no baja un poquito? Y aquí en la familia me dicen que yo estoy siempre subido arriba del árbol, mirando nada más. Otro extranjero. Bueno, eso sería todo, estimados amigos. Ya está en el sitio, en YouTube, búsquenlo. Mi último capítulo de Matiné Vermú y Noche, que está bien entretenido. Trata, entre otras cosas, de los monstruos y la versión moderna de los monstruos, que son los zombies. Muchas gracias y hasta mañana.